Bueno, buenos días compañeros. Seguimos con el tema de recolección y análisis de los datos cualitativos. En el grupo están mis compañeras Liceda Adriana Santana, Margarita Cabrera, Alejandro Pavón y quienes habla Julio César Olaya. Triangulación de métodos de recolección de los datos. ¿Qué es triangulación de datos? Utilización de diferentes fuentes y métodos de recolección. Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos. En la indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad de los datos, si estos provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y mayor variedad de recolección de los datos. El análisis de los datos cualitativos, el proceso cuantitativo, primero se recolectan todos los datos y posteriormente se analizan. En la investigación cualitativa no es así, la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo y el análisis no es estándar. Se sugiere un proceso de análisis, el cual no aplica en su totalidad a cualquier estudio cualitativo que se realice y sí son directrices y recomendaciones que generalmente se le hacen a un estudiante, el tutor de investigación o el investigador que pueda adaptar o no. Tenemos un ejemplo de triangulación de métodos de recolección de los datos, el cual queremos entender el fenómeno de la depresión postparto en mujeres de una comunidad indígena y nuestro esquema de estudio incluye observación durante la inmersión en comunidad, entrevistas con mujeres que la experimentan, entrevistas con sus familiares, observación mediante eh, el posterior parto durante la convalecencia en hospitales rurales o en las casas de cada una de las madres, algún grupo de enfoque con mujeres que hayan experimentado este fenómeno. De esta manera, el sentido de entendimiento de la depresión postparto en tal comunidad será mayor que si únicamente llevamos a cabo entrevistas. En el análisis de los datos cualitativos tenemos que la recolección de los datos es una acción esencial que consiste en que recibimos datos no estructurados y los cuales nosotros le damos una estructura, los cuales pueden ser visuales, fotografías, videos, auditivas, grabaciones, textos escritos como documentos, cartas, expresiones verbales y no verbales como respuestas orales y gestos en una entrevista, además de las narraciones del investigador, las anotaciones o las grabaciones en la bitácora de campo. Algunas de las características que definen la naturaleza del análisis cualitativo son: el proceso esencial del análisis consiste en que recibimos datos no estructurados y los estructuramos. Dentro de los propósitos centrales del análisis cualitativo son darle estructura a los datos, escribir experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, comprender en profundidad el contexto que rodea los datos, interpretar y evaluar unidades, categorías y temas, explicar ambientes, situaciones o hechos o fenómenos, reconstruir historias, encontrar un sentido de los datos en el marco del planteamiento del problema y relacionar los resultados del análisis de la teoría fundamentada o construir teorías. También tenemos el logro de tales propósitos, es una labor paulatina y se construye de ida y vuelta. También tenemos una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis, la constituyen las impresiones, percepciones y experiencias del investigador. En la interpretación que se haga de los datos diferirá de la que se puedan realizar otros investigadores. El análisis es un proceso ecléctico que concilia diversas perspectivas. Como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es contextual. No es un análisis paso a paso, pero sí hay que estudiar cada pieza de los datos. Es un camino con rumbo, pero no en línea recta. Tenemos que movernos de aquí para allá con los datos recolectados y pues a medida que estos se vayan dando, y más que seguir una serie de reglas y procedimientos concretos sobre cómo analizar los datos del investigador, se construye su propio análisis. En el siguiente cuadro vemos cómo hay tres procesos esenciales, que son la recolección de los datos, las tareas analíticas y los resultados, y cómo cada paso de ellos nos va llevando a realizar cada tarea a satisfacción, como nos podemos ver en este cuadro, el cuadro 14.7 del libro del cual estamos analizando. Dentro de las reflexiones e impresiones durante la inmersión inicial tenemos: durante la inmersión el investigador realiza diferentes observaciones del ambiente. Asimismo, el investigador habla con integrantes del ambiente en que se va a realizar la investigación, recaba documentos y otros materiales, realiza diversas actividades para comenzar a responder al planteamiento del problema. Con base en estos primeros datos, nos preguntamos qué tengo en mente, el planteamiento refleja el fenómeno que quiero estudiar, el planteamiento es adecuado, debo mantenerlo o modificarlo, y también se analiza si el ambiente y la muestra son pertinentes en relación con el planteamiento y si hay que hacerle cambios necesarios.
Las reflexiones e impresiones durante la inmersión profunda. Este proceso reflexivo se mantiene conforme se recolectan más datos y con esto podemos evaluar qué me dice esto o lo otro, qué significa. Las observaciones se van enfocando para responder al planteamiento, se hacen las primeras entrevistas, se reevalúa el planteamiento del problema, se comparan nuevos datos con los primeros y de manera inductiva y paulatina emergen categorías iniciales, hipótesis primarias y principios de teoría. Acá en análisis detallado de los datos obtuvimos los datos mediante al menos tres fuentes, observaciones del ambiente, bitácoras y recolección enfocada. Pero ¿qué hacer con estos datos? La forma específica de analizarlos puede variar según el diseño de investigación seleccionado, que puede ser por teoría fundamentada y cada uno sugiere lineamientos para el proceso de análisis ya que los resultados que se buscan son distintos. Análisis detallado de los datos tenemos que es una teoría fundamentada, que son teorías o hallazgos que emergen basados en los datos. Sabemos dónde empezamos, pero no a dónde habremos de terminar. Es sumamente iterativo. Vamos y regresamos con los datos que tenemos. En ocasiones es necesario regresar al campo por más datos enfocados. En el siguiente cuadro vemos el proceso para el análisis y la recolección de los datos que tenemos, la organización de los datos y la información, así como la revisión del material y preparación de los datos para el análisis detallado. Es una forma de cómo podemos llevar paso a paso la recolección y análisis de los datos. La bitácora de análisis para el investigador cualitativo la reflexión es indispensable, por esto es tan importante esta herramienta. En la bitácora debemos tener anotaciones sobre el método utilizado, anotaciones respecto a ideas, conceptos y significados y anotaciones en relación con la credibilidad y verificación del estudio. Cuando realizamos la codificación y categorización de los datos pueden surgir interrogantes, ideas o hipótesis, las cuales nos comienzan a ilustrar en torno al planteamiento del problema. Dentro de la bitácora del análisis tenemos los memos analíticos, lo cual nos documentan decisiones o definiciones hechas al momento de analizar los datos, desde cómo surge una categoría hasta el código que se le asigna o el establecimiento de una regla de codificación. Estos memos analíticos deben llegar a registrar la fecha de anotación, incluir cualquier referencia o fuente importante, marcar los memos con encabezados, no restringir el contenido de los memos o anotaciones, identificar el código en particular al cual pertenece cada memo, usar diagramas, esquemas, matrices. Cuando se piensa en una categoría ya haya sido definido suficientemente, colocarle como ya saturación para pues evitar esto. Registrar las reflexiones en memos que ayuden a pasar de un nivel descriptivo a otro interpretativo y guardar una copia de todos los memos. A continuación hablaremos de la codificación cualitativa. La codificación de los datos en estudios cualitativos siguen una serie de procesos, los cuales son resumen de datos, eliminación de información irrelevante y análisis cuantitativos elementales, que su fin es el entendimiento del material analizado. La codificación cualitativa consta de dos niveles. Un primer nivel es la codificación en primer plano o plano inicial, que consiste en codificar unidades en categorías, y un segundo nivel, que es la codificación de los datos en un segundo nivel o central, que consiste en comparar categorías, establecer relaciones y agruparlas en temas. La codificación en primer plano o plano inicial consta a su vez de tres subprocesos. Un primer subproceso es la identificación de unidades de significado o segmentos de contenido, el cual le va a dar cabida a la categorización de dichas unidades para una posterior asignación de códigos. La identificación de unidades de significado o segmentos de contenido se pueden hacer de dos formas: por unidad constante o por libre flujo. La unidad constante es que el investigador selecciona un segmento de los datos que va a ser igual para todos los análisis. Es decir, si quiere analizar la transcripción de una grabación que está ya en texto, puede tomar como segmento constante la intervención de cada participante, párrafo, tema, y va a tomar siempre ese mismo segmento y no va a variar. En cambio, el libre flujo, el investigador lo que va a hacer es que empiezan a analizar los datos y hasta que encuentre un tema central o un segmento con significado, él para y eso es lo que analiza. Continúa
hasta que encuentre otro segmento con significado y así va avanzando de esta manera. La identificación de unidades se puede hacer de las dos opciones dependiendo de el tipo de datos que el investigador esté analizando. Unos los puede hacer por transcripción, uno los puede hacer por unidad constante, o otros los puede hacer por libre flujo, como prefiera. Y también se debe tener en cuenta que según el criterio que tome el investigador para cada clase de datos, lo debe anotar en la bitácora de análisis y dar las razones de por qué selecciona este tipo de método. En este primer subproceso de la codificación en primer nivel o plano inicial, el investigador considera dos segmentos de contenido o unidades de significado. A cada uno le hace una codificación abierta, es decir, analiza cada uno por separado, estableciendo qué significan, a qué se refieren e identifica sus propiedades. Después de que se hace el análisis individual de los segmentos seleccionados, viene el subproceso de categorización. En este se hace una comparación de los segmentos o unidades, en donde se mira qué significados tienen en común y en qué se diferencian. Si son distintos en términos de significado y concepto, cada uno induce una categoría, o si por el contrario son similares, generan una categoría en común. ¿Qué es una categoría? Son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con significado. En la bitácora, de igual forma, en la bitácora de análisis deben darse las características que deben reunir las unidades de significado para ser incluidas dentro de una categoría determinada. Cuando una unidad de análisis no puede clasificarse dentro de una categoría, se agrega la categoría de miscelánea u otros. Más adelante pueden encontrarse segmentos que conformen categorías nuevas con los segmentos que están en este grupo. A medida que se descubren categorías, se les debe asignar un código. Los códigos identifican a las categorías que emergen de la comparación constante de segmentos o unidades de análisis. Los códigos son etiquetas que pueden ser números, letras, símbolos, palabras, abreviaturas, imágenes o cualquier tipo de identificador. Tenemos un ejemplo de la asignación de códigos. En este ejemplo nos muestran los tipos de violencia. En una parte los códigos son números, en otras son las iniciales de los tipos de violencia y en otros se representan como imágenes. Esta gráfica nos resume lo que es la codificación en primer nivel o plano inicial, en donde se toman dos segmentos, segmento 1, segmento 2, se deben analizar por separado, posteriormente se deben comparar. Si son muy similares en cuanto a su contenido, formarán una misma categoría. Si difieren, formarán dos categorías, y a cada categoría se le debe asignar un código. A medida que se avanza en la codificación cualitativa de los datos, el investigador repite el proceso con más segmentos, haciendo una comparación constante. Los nuevos segmentos los contrasta con los dos anteriores, evalúa similitudes y diferencias, y concluye si debe crear una nueva categoría o agregarlos en la ya existente. Además, el investigador debe decidir en qué momento debe parar de analizar datos. Entonces, el investigador decide concluir cuando los datos se vuelven repetitivos o redundantes y los nuevos análisis confirman lo que se ha fundamentado, es decir, cada vez que toma nuevos segmentos, el investigador empieza a notar una saturación de categorías. Describir las categorías codificadas que emergieron y codificar los datos en un segundo nivel o central.
El segundo plano es más abstracto y conceptual que el primero e involucra describir e interpretar el significado de las categorías. Mientras que en el primer plano interpretábamos el significado de las unidades, aquí se interpretan las categorías. Cada categoría es necesario describirla en términos de su significado. ¿Esto qué quiere decir? ¿A qué se refiere la categoría? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué nos dice la categoría? ¿Cuál es su significado? Y ejemplificarla. Asimismo, comenzamos a comparar categorías, identificamos similitudes y diferencias entre ellas y consideramos los vínculos posibles entre cada una de las categorías. Como se observa en la figura 14-13, para cada categoría se recuperaron 3 segmentos, pero a veces pueden ser menos o pueden ser más. Adicionalmente, no siempre el número de unidades es igual para todas las categorías. Con el fin de que resulte menos compleja la comparación múltiple, conviene iniciar contrastando categorías por pares, pero con el método de comparación constante como se observa en la figura 14-14. En este punto del análisis, la meta es integrar las categorías en temas y subtemas más generales, categoría con mayor amplitud conceptual, que agrupen a las categorías emergidas en el primer plano de codificación con base en sus propiedades. Por otra parte, en el análisis cualitativo resulta fundamental darle sentido a 4 aspectos muy importantes. Primero, las descripciones de cada categoría, que significa o implica ofrecer una descripción completa de cada categoría y ubicarla en el fenómeno que estamos estudiando. En segundo lugar, los significados de cada categoría. Esto quiere decir analizar el significado de la categoría para los participantes. En tercer lugar está la presencia de cada categoría, es decir, la frecuencia con la cual aparecen los materiales analizados. Esto en un cierto sentido cuantitativo. Y por último, las relaciones entre categorías, que quiere decir encontrar vinculaciones, nexos y asociaciones entre categorías. Algunas relaciones comunes entre categorías pueden ser temporales, cuando una categoría siempre o casi siempre se precede a otra, aunque no necesariamente la primera es causa de la segunda. Causales, cuando una categoría es la causa de otra, pero debe tenerse precaución con la atribución de causalidad, ya que no disponemos de pruebas estadísticas que la apoyen y es necesario tener que documentarla con diversos ejemplos. Y por otra parte, está de conjunto-subconjunto, que es cuando una categoría está contenida dentro de otra. Generar hipótesis, explicaciones y teorías. Con base en la selección de temas y el establecimiento de relaciones entre categorías, es necesario comenzar a interpretar los resultados y entender el fenómeno de estudio, así como generar teoría. Para completar idealmente el ciclo de análisis cualitativo debemos A. Producir un sistema de clasificación por tipologías y B. Presentar temas y teorías. Por otro lado, con la finalidad de identificar relaciones entre temas, debemos desarrollar interpretaciones de los mismos, los cuales emergen de una manera consistente con respecto a los esquemas iniciales de categorización y las unidades. Es una labor de encontrar sentido y significado a las relaciones entre temas y podemos apoyarnos en diversas herramientas para visualizar tales relaciones. Entre estas relaciones encontramos diagramas de conjuntos o mapas conceptuales. Entre estos hay diferentes clases de mapas o diagramas, entre los cuales se pueden destacar los históricos, que narran secuencias de hechos, cambios ocurridos en una comunidad u organización, los sociales, que precisan los grupos que integran un ambiente, una organización, una comunidad, los relacionales, que expresan y explican cómo se vinculan conceptos, individuos, grupos y organizaciones. Es necesario tener en cuenta que cada elemento del mapa o diagrama se coloca en relación con los demás temas. Se debe expresar cómo son los vínculos entre temas, algunos se traslaparán, otros estarán aislados y otros más serán asociados. Es común que los temas más importantes para el planteamiento o que explican más el fenómeno considerado aparezcan como más grandes en el mapa. En segundo lugar, tenemos las matrices, que son útiles para establecer vinculaciones entre categorías o temas o ambos. Las categorías y o temas se colocan como columnas verticales o como renglones horizontales. En cada celda, el investigador documenta si las categorías o temas se vinculan o no y puede hacer una revisión
donde explique cómo y por qué se vinculan, o al contrario, por qué no se asocian, y otras más donde se resuma el panorama, con la colocación de un signo más si hay relación y un signo menos cuando no existe la relación. También están las metáforas. Utilizar metáforas ha sido una herramienta muy valiosa para extraer significados o captar la esencia de relaciones entre categorías. Muchas veces estas metáforas surgen de los mismos sujetos estudiados o del investigador. Podemos establecer jerarquías de problemas, causas, efectos, conceptos, calendarios en cuanto a fechas claves, días críticos, y otros elementos de apoyo pueden ser fotografías, videos, dibujos que se pueden agregar al análisis en el material adicional que recolectamos. Análisis de los datos cualitativos asistido por computadora. En la actualidad se han desarrollado diferentes programas, además de los procesadores de texto, que sirven de auxiliares en el análisis cualitativo. De ninguna manera sustituye el análisis creativo y profundo del investigador, simplemente facilitan su tarea. Algunos de los nombres de programas que más se utilizan en el análisis cualitativo son Atlas-T, Ethnograph, NVivo, Decision Explorer y otros. Atlas-T es un excelente programa que sirve para segmentar datos en unidades de significado, codificar datos en ambos planos y construir teoría, relacionar conceptos y categorías y temas. El investigador agrega los datos o documentos primarios que pueden ser textos, fotografías, segmentos de audio o video, diagramas, mapas y matrices, y con el apoyo del programa los codifica de acuerdo con el esquema que se haya diseñado. Ethnograph es un programa muy popular para identificar y recuperar textos de documentos. La unidad básica es el segmento. Asimismo, codifica las unidades partiendo del esquema de categorización que haya establecido el investigador. Los segmentos pueden ser anidados, entrelazados y yuxtapuestos en varios niveles de profundidad. Las búsquedas llegan a efectuarse sobre la base de códigos expresados en un carácter, una palabra o en palabras múltiples. NVivo, un excelente programa de análisis útil para construir grandes bases de datos estructuradas jerárquicamente, que puede agregar documentos para ser analizados. También, al igual que los dos anteriores, codifica unidades de contenido, texto y otros materiales con base en el esquema diseñado por el investigador. Localiza los textos por carácter, palabra, frase, tema o patrón de palabra, incluso por hojas de cálculo de variables. Una de sus fortalezas es crear matrices. Decision Explorer, este programa inglés resultaba una excelente herramienta de mapeo de categorías. El investigador puede visualizar relaciones entre conceptos o categorías en diagramas. Como en todo programa, es el investigador quien introduce las categorías y define sus vinculaciones. Decision Explorer las muestra gráficamente. Asimismo, realiza un conteo de la categoría con mayor número de relaciones con otras categorías. Es muy útil para visualizar hipótesis y la asociación entre los componentes más importantes de una teoría. Es recomendable para realizar análisis cualitativo de relaciones entre categorías, causales, temporales u otras. Y otros programas tales como HyperQual, HyperResearch, QualPro, QualLog y Winmax para fines similares. Prácticamente todos sirven para las etapas de análisis, codificación en un primer plano y en un segundo plano, interpretación de datos, descubrimiento de patrones y generación de teoría fundamentada, además de que nos ayudan a establecer hipótesis. Asimismo, todos recuperan y editan texto, lo mismo que numeran líneas o unidades de contenido. La tendencia es que logren incorporar todo tipo de material, al análisis, texto, video, audios, esquemas, diagramas, mapas, fotografías, gráficas, cuantitativas y cualitativas, entre otros. El rigor en la investigación cualitativa pretende establecer criterios para hacer que una investigación sea de buena calidad siempre y cuando siga los parámetros de confiabilidad y validez. Los investigadores que se rigen a los aspectos cuantitativos o cualitativos por separado suelen no tener buena aceptación a este tipo de criterios. El primer criterio de rigor en la investigación cualitativa es la dependencia. Esta ha sido definida como un grado de confiabilidad que se refleja en la coherencia de resultados. Lo anterior implica que tras el análisis de un mismo grupo de datos, distintos investigadores lleguen a conclusiones similares.
Simplemente se trata de verificar la sistematización en la recolección y el análisis cualitativo de los datos. Existen dos clases de dependencia, la interna y la externa. En la primera, se requieren distintos investigadores que analizan un mismo grupo de datos y por lo menos dos de esos investigadores llegan a conclusiones similares. En la segunda, se sugieren distintos investigadores que generan temas similares en un mismo ambiente y un mismo periodo de tiempo, pero con distintos grupos de datos. La dependencia de una investigación cualitativa puede afectarse si hay sesgos en la sistematización de datos, si solo se dispone de una fuente de datos o si el investigador no tiene la experticia para participar en la codificación de los datos. La dependencia se demuestra si el investigador proporciona detalles claros sobre la perspectiva teórica y el diseño que utilizó para su investigación, explica con claridad los criterios de selección de participantes y las herramientas para la recolección de datos, si describe los papeles y los roles que fueron desempeñados por los investigadores, si especifica el contexto de la recolección de los datos y si prueba que la recolección fue llevada a cabo con cuidado y con coherencia. La credibilidad es crear una correspondencia entre la forma en que el participante percibe los conceptos del planteamiento y la manera como el investigador retrata los puntos de vista del participante. En otras palabras, es respondernos a la pregunta si hemos recogido y comprendido los significados y vivencias que los participantes han emitido. Esta se puede ver amenazada por la reactividad, que son cambios que se pueden generar en el entorno donde se están tomando los datos por presencia del investigador o por sesgo de investigadores o participantes que minimicen, que omitan o maximicen datos que no apoyen las creencias personales o las conclusiones de la misma investigación. También existen estrategias para potenciar la credibilidad de la investigación. Una es la corroboración estructural y la otra es la adecuación referencial. En cuanto a la primera, es un proceso en el cual varias partes de los datos, ya sea por categorías, se soportan conceptualmente entre sí. Y la segunda es un estudio en donde se nos proporciona la habilidad para visualizar características que se refieren a los datos y que no hemos notado por nosotros mismos. Otras formas de potenciar la credibilidad es tener en cuenta los siguientes consejos. 1. Que las creencias y opiniones personales no afecten la claridad de la interpretación de los datos. El 2 es considerar importantes todos los datos, en especial los que contradicen nuestras creencias. El tercero es privilegiar a todos los participantes por igual. El cuarto, estar conscientes de cómo influimos en los participantes y cómo ellos nos afectan a nosotros como investigadores. Y el último es buscar evidencia positiva y negativa por igual, nunca a favor y en contra de un postulado emergente. El tercer criterio es la transferencia o aplicabilidad de los resultados. Los estudios cualitativos no tienen como objetivo generalizar los resultados a una población más alta, pero sin embargo, los métodos y las estrategias utilizadas en estos estudios nos pueden dar pautas para tener una idea en general de los problemas que se han estudiado y la posibilidad de aplicar ciertas soluciones similares en otros ambientes. La transferencia no se refiere a generalizar los resultados, se refiere más bien a que el usuario de una investigación determine el grado de similitud entre el contexto del estudio y unos contextos similares. El otro criterio es la confirmación o la confirmabilidad. En este aspecto lo que se busca es demostrar cómo la investigación minimizó sesgos de participantes y de investigadores. Otro aspecto de relevante importancia es notar cómo las estancias prolongadas, la triangulación de los datos, la auditoría, el chequeo y la reflexión sobre los mismos ayudan a proveer información que confirman la investigación. Otros criterios que permiten dar cuenta de la rigurosidad de la investigación cualitativa son estos cuatro. La fundamentación se refiere a las bases teóricas y filosóficas que apoyan el marco referencial y teórico del estudio. La aproximación se refiere a los señalamientos específicos que el investigador hace del transcurso de la investigación. La representatividad a la escogencia de grupos de interés que abarquen la mayoría de las características. Y el otorgar el significado es la profundidad con que se presentan nuevos descubrimientos basados en la investigación. Lo que hemos hablado anteriormente puede verse beneficiado si a lo largo de la investigación tenemos presente el problema de investigación.
Esto nos permite delimitar siempre el análisis de los datos que hemos recogido y no tener respuestas a problemas que no buscamos. Esto no significa que la pregunta no pueda moldearse y cambiarse en el transcurso de la investigación, pero cada cambio debe explicarse, debe justificarse y tener un planteamiento claro. Muchas gracias.